Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Estudio 1827 y a un programa del Consejo Pianístico. Nos encontramos aquí, como siempre, mis compañeros Marcelo Leal, nuestro moderador, Ramón Ledesma, miembro honorable del Consejo, su servidor Alex Rosas, y bueno, hoy tenemos un invitado especial que ahorita lo van a presentar. Y bueno, el tema de hoy va a ser básicamente los miedos de los pianistas. Les recordamos que hacemos una sesión de estas, estamos procurando hacerla pues ahora cada 15 días y al final de mes transmitimos una sesión en vivo para responder todas las preguntas que tengan acerca de la música y sobre el piano más específicamente. Y bueno, pues sin decir más, comenzamos. Bueno, pues un gusto nuevamente estar aquí. Gracias, como en cada sesión, pues muchas gracias Alex por la invitación, por el proyecto. Gracias Ramón por estar aquí una vez más con nosotros. Y pues sobre todo, muchas gracias y una gran bienvenida a nuestro estimadísimo Richard, de honorable también miembro del Consejo Pianístico. Ya Sí. se había tardado en venir, estaba platicado y todo, pero pues qué mejor momento que en este video, porque es un combo 2 por 1 porque además de ser pianista, aquí el muchacho y artista, especialista y miembro del consejo, pues también es psicólogo el muchacho, también estudió psicología y entonces pues sabe de nuestros traumas, tanto como del lado de atención como de paciente, ¿no? Entonces, Ándale. este tema que vamos a abordar hoy, pues va a estar bastante entretenido. Sí. Pues nuevamente, pues bienvenido, Richard, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Ya gracias. estaba muy platicado, muy prometido y pues nos encantaría que empecemos a hablar al respecto, ¿no? O sea, de en sí, pues la psicología, la mentalidad dentro del artista, a grandes rasgos y específicamente pues del músico, del pianista, ¿no? Sabemos que es un área muy demandante en muchos sentidos, ¿no? Hablamos en otro video reciente pues de las implicaciones físicas, ¿no? Corporales, pues que tiene esta labor del pianista, pero y desde entonces también hicimos la mención, pues no solo es lo físico, sino también lo mental, ¿no? Sí. Lo psicológico que también que implica una carga muy fuerte de trabajo, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poquito de esto, Richard, que con esto empecemos a abrir debate y pues y también invito a los demás, a Alex y a Ramón, que pues empecemos a hacerte hartas preguntas Sí, adelante, que adelante. muchos de los que nos estén viendo, igual que nosotros, pues tienen, ¿no? A la hora Claro. de lidiar con esta profesión. Ok. Bueno, así como mencionabas ahorita, desde el punto de vista psicológico, lo que llamamos mental, nosotros lo asumimos nosotros como habilidades cognitivas. Es decir, qué tanto control tenemos de nuestras ideas y sobre todo de procesos mentales, como por ejemplo la memoria o como por ejemplo la atención, ¿no? Porque a lo mejor cuando estamos tocando pues también perdemos un poquito de atención, hay una que otra distracción y las cosas pueden salir mal. Sí. O en el caso de la memoria, puede que tengamos algunos pasajes muy bien estudiados y la parte emocional afecta a la parte de memoria. O también puede afectar algunos otros procesos, ¿no? Como es la motricidad en este caso. Dices, Ujú. ah, caray, este brinco ya lo tenía súper bien practicado y resulta que a la hora de la hora, pues no le atiné al do, ¿no? Son cosas que pasan. Sí. Lo que es que hay algunas técnicas y hay algunas buenas prácticas que hemos aprendido tanto dentro de la facultad y a lo mejor les puedo compartir algunas otras que he aprendido un poquito por fuera en cursos y cosas por el estilo. Ok. Pero pues, si quieren, empezamos con alguna de sus inquietudes.
Claro, pues yo creo que de entrada es eso, o sea, el tema central, sobre todo, abordar el tema de los miedos, porque sí hay muchos miedos a los que se enfrenta un pianista, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Desde que uno da un concierto, ¿no? En el escenario, el pánico escénico, por ejemplo, Sí. ¿no? Está también el ámbito pues de las mismas clases, ¿no? O sea, pues el miedo al maestro o al rigor o a equivocarse, ya sea, incluso pues en la comodidad de tu casa, el incomodarte ya también te produce algo, ¿no? O sea, Ok. entonces, sí, me gustaría que nos explicaras un poquito al respecto de cómo, de este fenómeno del miedo para el artista, ¿no? Bueno, de lo que hablabas de la parte escénica, quizá una de las primeras cosas que a lo mejor tendríamos que identificar es qué síntomas presenta Mm, el músico en cuestión, el pianista en cuestión, ¿no? Claro. Y en el mundo de la psicología a lo mejor lo podemos ubicar más como ansiedad escénica, Mm. o inclusive en un nivel mayor podría trascender a fobia, fobia escénica, no sé, como por niveles. Primero un ujú. poco de ansiedad hasta una parte donde ya de plano uno tenga miedo de ver el escenario. Sería un ¿Y caso extremo, cómo, ¿no? Casi no y existe, cómo, pero exacto, y cómo diferenciarías en este caso una fobia ya como tal Sí. de una ansiedad? por la intensidad de los síntomas, cuando ya ni siquiera pudieras presentarte, ¿no? Mm, A Oh, lo mejor fobia es excesivo, pero sí hay niveles, vamos a hablar mejor en lugar de fobia, vamos a hablar niveles de ansiedad, una ansiedad leve, ujú, hasta una ansiedad muy fuerte que podría desembocar en un ataque de ansiedad, ¿no? Como las personas que tienen taquicardias muy fuertes o ya, sienten que mm, les falta la respiración o sienten que se van a morir o tienen ganas de echarse a correr. ujú. claro. Hay muchas cosas que pasan y yo creo que a todo mundo le pasa en diferentes niveles. Hay, por ejemplo, en niveles bajos un poquito de sudoración en las manos, el ritmo cardíaco acelerado. Ujú. Cuando uno dice, ay, creo que puedo escuchar mis propios latidos y mis propios latidos están fuertes. Mm, Ajá. Otras cosas que puede pasar es, que inclusive me pasaba a mí en algún momento, es experimentar temblores, es decir, perder cierta control de la motricidad. Ah, ujú. Eh, También causa de la ansiedad se podría manifestar en otras partes del cuerpo. A algunas personas les da, que a mí también en alguna ocasión me ha llegado a pasar, les da malestar estomacal antes de entrar al concierto, ¿no? Y hay No, a veces mí no. que lo que recomiendan ya algunos maestros en la facultad, lo he escuchado algunas veces que lo dicen maestros ya profesionales, es el día del concierto, pues coman ligerito, ¿no? O que es Sí, alimentación sí, sí, sí. precisamente el día de concierto. sí. Sí, que Y bueno, perdón, Richard. sí, adelante, adelante. No, que eso podría ser también contraproducente, ¿no? Porque si no comes bien, pues no tienes energía y si estás con un ataque así tan fuerte, no sé. Sí, inclusive ahí ahora se sabe que un consumo apropiado de proteínas favorece la concentración. Pero Ok. tampoco es una cosa excesiva, ¿no? Ahora uno se atasca de proteínas, un corte de carne y Llegas aparte con un tu kilo batido, de cacahuates. pues más bien te va a hacer problemas de digestión también, ¿no? Sí, claro. Ujú. Eso pasa también. Oye, Richard, y bueno, hablando de este tema, yo siempre escuché o siempre se ha dicho que todos sufrimos de nervios, todos tenemos miedo cuando vamos a tocar y que uno se tiene que acostumbrar a eso, ¿no? Pero ¿hay como alguna forma de tratar esto? ¿Tomar terapia o algo así? Sí, sí hay forma. Y bueno, ¿quién, la buena o la mala? A ver, la mala. Bueno, la mala es que la emoción tal cual no desaparece. Ujú. No se quita la emoción nunca. Ok. Se puede reducir la intensidad, pero más bien lo que sucede es uno se acostumbra a tocar bajo emociones fuertes Mm, Ok, ok. y más bien se hace más soportable la emoción y se logra que la calidad del performance no se vea tan afectada. ujú. Pero Ya. es un hecho de que no desaparece por completo. A lo mejor en algunas personas sí. Y creo que también tendría que ver si a las personas se les acostumbró a presentarse frente a público desde pequeños.
Ok. Oh, ya. Pero sí hay técnicas y también hay terapia. Se puede tomar terapia y hay técnicas en específicas que aplican los terapeutas Sí. para remediarlo. No sé qué tanto quieran entrar a detalle en estas Bueno, técnicas. ahorita con respecto a esto que decías, de qué tanto uno se acostumbra o no al escenario, por ejemplo, ¿tú Ujú. podrías decir que es más recomendable exponer a una persona desde temprana edad a un escenario para eso? O sea, para que justo no Ujú. tenga esa miedo o esa ansiedad ya más grande. Yo creo que es recomendable. Eso ya es sí, un poquito hipótesis mía, pero yo he visto bastantes personas que se acostumbraron a pasar al escenario desde pequeños. Ajá. Y ojo, hablo de pasar al escenario a tocar, no a Sí, hablar en sí, sí, público, sí, ni nada, sí. sino a tocar, específicamente que los acostumbraron a tocar. Ya. Siento que, o por lo menos lo que yo he visto, es que estas personas que se acostumbran desde edades tempranas, sí llegan a alcanzar cierta naturalidad en ese sentido. Ok. Ok. O Oh. sea, sí No, influye, influye. pero por ejemplo, digo, ya nos saltamos completamente porque creo que es lo primero que nos salta, ¿no? Que es el miedo en el escenario, ¿no? El miedo que uno Ujú. pueda presentarse. Y por supuesto que hay mil y un factores que va desde el más simple, ¿no? Que quizás no tuviste tanto tiempo para estudiar o no le dedicaste tanto tiempo al estudio, pues llegas con una inseguridad, ¿no? Al Ujú. escenario, Ujú. sobre todo en nuestro caso por la clase de que tienes que tocar y pues si no tocas, pues te reprueban, ¿no? Está un poquito esa presión. Pero, por ejemplo, también en las clases, es decir, la manera de enseñar o de preparar alumnos al escenario, es decir, no vamos a hablar de los más pequeños, vamos a suponer que ya de nuestra edad que iniciamos, ya un poquito grandes, es decir, entre adolescentes, ya adultos jóvenes, y que pues bueno, ya cargamos cada quien como con nuestras ciertas manías o con nuestras ciertas inseguridades, lo que tú quieras. ¿Crees que deberían los maestros en la actualidad, en ese sentido, tomar ciertos cursos o ciertas técnicas de enseñanza para motivar a los alumnos y que no les pase este tipo de ansiedad? Es decir, que se mantenga, como tú dices, quizás en un control bajo, como tú dices, desde el punto de vista, desde el aula, el trato maestro-alumno para canalizarlo a una presentación. ¿Crees que está un poquito defectuosa esa parte? Mira, la verdad es que creo que yo he tenido buenas experiencias con eso, porque me han tocado maestros que sí han tocado esa parte. Lo primero que me han dicho, por ejemplo, mi maestro actual, el maestro Pablo Melo, lo que dice es San Paolo Melo. Pablo Melo, lo que él Saludos al menciona maestro. es hacer simulacros. Sí, saludos al maestro Pablo, que ojalá nos vean algún día. Hacer simulacros, lo que él llama simulacros es, él me lo planteaba de esta forma, me decía, puedes despertarte por la mañana Mm. y así sin desayunar, un poquito desmayanado si quieres, en frío, Ujú. dale una vuelta a la pieza que vas a presentar. O dale una vuelta inclusive al programa completo que vas a presentar. Dale una vuelta de esa forma, que estás medio desmañanado, que estás medio descontrolado. Y los errores que hayas cometido es a lo que te vas a dedicar a estudiar ese día. Entonces Ok. ese día te dedicas a estudiar esos errores en específico. ¿Mm? Pero, bueno, eso es una recomendación que, bueno, ya hasta la fecha la sigo haciendo, ¿no? Sí. Pero también hay otras recomendaciones de otros profesores que van un poquito más allá en el sentido de ser cuidadosos desde la forma de estudio. Es decir, generalmente todo el mundo anda apresurado, estresado, sobre todo en la vida citadina, Sí, sí, pero sí. cuando uno se sienta al piano, es recomendable procurar que sea un momento también de relajamiento. Es decir, no llevar el estrés que tienes de otras actividades al Ujú. piano, porque también uno se puede acostumbrar a que cuando se sienta al piano, por lo regular estás apurado o estás estresado porque tienes que resolver ese pasaje que no te sale. Vamos, esa serie de cosas. Se puede aprender a estudiar relajado. También Ajá. algunos recomiendan en los días de los performance tener también un día más o menos tranquilo o procurarse un día tranquilo Ah, previo a Ok. los performance. Eso me lo han dicho en prácticas de concierto que suceden en la facultad, sí, Sí. sí, sí, por sí. ejemplo. Ahorita que comentabas esto, también me vino a la mente la analogía que hacían algunos maestros, como el maestro Ricardo Vázquez, que luego eso pasa como cuando uno hace ejercicio, ¿no? Digamos, lo ponía muy en concreto, cuando uno corre, ¿no?
que mientras estás corriendo te pasa por la mente mil cosas que tengo que pagar esto y que el gas y que no sé qué y los mil problemas, pero tu mente no es, muchas veces, o sea, si no te has preparado en ese sentido, está en mil cosas menos en lo que estás haciendo ahí, ¿no? Que es el correr. Eso No se aprovecha el ejercicio. me resuena mucho a esto que estás diciendo, ¿no? Que cuando uno estudia, que toca, pues que esté enfocado en eso, ¿no? Y que no te vengan los mil atribulaciones o que trae uno del día a día, ¿no? Bueno, ahorita que mencionabas eso, Richard, yo recordé la clase de una profesora ahí en la facultad. Ella nos decía, yo siempre me quedé mucho con eso, que cuando uno practicaba para un recital tenía que practicar también con, digamos que con momentos de estrés. ¿Por qué? Porque decía que cuando uno toca, siempre vas a sentir este estrés del que hablamos, siempre van a haber interrupciones, siempre va a haber, pues, cuestiones ajenas a ti que de alguna forma sí te van como digamos que a estresar, ¿no? Entonces, Ok. yo, por ejemplo, a mis alumnos les he dicho que cuando vayan a tocar en público así, pues sí tienen que, digamos que practicar esto, el cómo lidiar con esos momentos de tensión. Ahorita que me mencionabas eso me llamó la atención porque va un poco, o sea, no sé si va de la mano o va contrario a lo que acabo de decir. No sé qué opinas tú al respecto de ese consejo que daba esa maestra. Yo creo que es muy adecuado y esto yo no lo aprendí en la facultad, esto yo lo aprendí en cursos por fuera y sobre todo en algo que se llama terapia cognitiva conductual. Y hace rato Marcelo habló de exposición. Precisamente la técnica se llama exposición sistemática. ¿Qué consiste? Consiste en ordenar unos 8 o 10 estímulos que nos causen ansiedad. Y con 8 o 10 estímulos que nos causen ansiedad, identificarlos cuál es el que causa mucha ansiedad y cuál es el que causa menor ansiedad. Y hay ejemplos muy concretos. El momento de mayor ansiedad a lo mejor sería hacer un concurso o una audición. Sí. Sí. Algo menos que cause menos ansiedad que eso sería un recital a lo mejor semestral. Algo mejor a eso sería a lo mejor una audición departamental. Algo mejor a eso tocar frente a amigos pianistas, en nuestro caso. Otro a lo mejor tocar frente a amigos músicos y hasta el último a lo mejor tocar frente a personas que no son músicos. Si se fijan, ahí más o menos los ordené de menor a mayor. Sí. Hay estímulos que causan mayor ansiedad que otros y se puede recorrer ese camino con el mismo repertorio quizá que se va a presentar a todos esos niveles. Y sé, ya después haciendo conexión con lo que veo en la facultad, sé que hay maestros que lo hacen hasta la fecha, ya siendo profesionales, antes de tocar su repertorio en público, lo tocan frente a amigos o se graban. O a lo mejor hay algunos un poquito más de contemporáneos de nosotros que hacen lives. Y también el hecho de hacer un live pues causa ansiedad. Sí. Entonces, ordenar todos esos estímulos que causan ansiedad para después recorrer ese camino. Ok. Esto, como preguntaba Alex hace rato, se puede acompañar de una terapia. O sea, un terapeuta te puede ayudar a... Que te vaya guiando en esos grados de exposición. Sí, que te vaya guiando, pero sobre todo que te vaya dando ciertos seguimientos, es decir, toqué frente a amigos y vinieron a la mente tales ideas. Y cuando empecé a pensar en tales ideas, noté que se me aceleró un poco más el corazón. Ok. Entonces, el terapeuta puede intervenir en ese punto y ver qué hacer con esas ideas que te están causando problemas. Ok. Eso es lo que, de esa forma interviene un poquito la terapia cognitiva. Hay veces que no se puede simular por completo todos esos escenarios, es decir, uno no puede a lo mejor, o uno tiene oportunidad, por ejemplo, ahorita en época de pandemia, de hacer audición o participar en concurso, o a lo mejor sí, ¿no? Remoto. Pero se pueden simular ciertas cosas. En un curso que tomé en Puebla con una maestra que se llama Misa Ito, si no me equivoco, una señora oriental, ella recomendaba que hicieras ejercicio cardiovascular muy fuerte. Ok. Hasta el punto de que tuvieras acelerado el corazón
como En ese simular momento, esa presión la taquicardia. del corazón. Ah, ok. Oh, Ok. Y ya cuando tienes el corazón latiendo fuerte, te sientes a tocar el repertorio y Ok. todo te sale. oh, Esa es una forma de simularlo. Y sí, los psicólogos hacen cosas parecidas. Eso no se los recomiendo que lo hagan, pero Ok. algunas personas que hacen intervención en crisis, para Ajá. simular lo que siente alguien que tiene un ataque de ansiedad, se toman varias cargas de expresos. Y Órale. entonces se Ok. les acelera también el corazón, pero es peligroso, ¿no? Entonces eso no lo Sí, hagan, sí, Sí. eso lo hacen solo, ok, eso lo hacen bajo ambiente controlado, personas que están ya, ahí alrededor, etcétera. sí, Ajá. Pero hay formas de simular estas cosas, ¿no? Inclusive cuando haces ejercicio cardiovascular muy intenso, Sí. pues sí terminas con el corazón agitado y a lo mejor con las manos sudorosas, lo que sea, ujú. y eso es una forma un poquito de simularlo. No sé si También se sea. pueden simular las distracciones. Tenía un Ajá. amigo que mientras estaba tocando, ponía música o un programa de radio y su objetivo era, mientras él estaba tocando, no prestar atención a la radio que estaba a todo volumen, Ok. sino procurar una concentración extrema. Y ujú, Ajá. también le puedes decir a alguien que mientras estás tocando te distraiga, ¿no? O trate de distraerte y tú, pues, en lo que estás. O sea, hay formas de simularlo también. claro, Son a lo mejor técnicas medio extremas, pero pueden funcionar. Así ok. que recomiendo que cada persona experimente con varias cosas que le pueden suceder. Bueno, yo iba a preguntar, ¿no? Con esto que comentas, bueno, el común es eso, ¿no? Como exponerte a ciertas condiciones muy similares a las que se presentan en un concierto, ¿no? Como que esto, ¿no? Que hayan ruidos inesperados, inoportunos, que haya taquicardia, que haya efectos, Estresantes al de final del camino. estrés, de ansiedad, exacto, ¿no? Entonces, pues cada una de estas terapias o de ejercicios de los que comentas, pues Ujú. entiendo que tienen ese común, ¿no? Sí, es precisamente eso, que todas estas cosas que ordenaste en un principio Ajá. pueden variar de persona a persona, pero todos estos estímulos que ordenaste de menor a mayor sean cosas que te hayan pasado y sobre todo que a lo mejor puedas simular de alguna forma. Ok. Ya, Una duda, antes de que te Dime, pase. dime. Dale, dale, dale. Por ejemplo, tú mencionas estas técnicas como para simular ya en el concierto, pero ahora, como pianista y psicólogo, tú que eres de ambas, y ahora metiéndonos a la parte docente, es decir, como maestro, o sea, como las tres, ¿en qué momento es pertinente exponer al alumno? Es decir, supongamos, vamos a suponer un alumno particular, un alumno que no está, digamos, dedicándose 100% al concertismo, pero que tiene miedo al final de cuentas. Si tú como maestro lo invitas, vas a hacer un recital en tu casa, es más algo más chiquito, algo ni siquiera tan agresivo, por así decirlo, de buenas a primeras. ¿En qué Mm. momento es pertinente a ese alumno irlo llevando o encaminando a este tipo de situaciones? Es decir, a mí, digamos, por sentido común o por de lo que me has mencionado, yo no se lo pondría desde un inicio a alguien que apenas va a ver una primera obra. Es decir, ¿tú recomendarías que este tipo de ejercicios se hicieran ya que tienes el repertorio en arriba del 60-70% armado y que ya estás pensando en presentarlo, o desde un principio? No, yo digo que este tipo de cosas, tanto los simulacros Ujú. que les mencioné al principio, como lo de los estímulos Sí. y este tipo de técnicas, yo los aplicaría en el momento en que el alumno tenga ya dominada la obra. Ok. O Que sea, ya es se decir, o a lo mejor sí. estás preparando un programa completo. Ujú. Entonces, en el Ajá. momento que tengas la mitad del programa o Ok. cuando tengas el programa completo, ya empiezas a practicar este tipo de cosas. Ok. O sea, que el alumno tenga cierto grado de seguridad O sea, para que ya ahora sí hayas exponerlo. resuelto técnicamente. Ok. O sea, Ok. si es un repertorio que se va a presentar de memoria, ya tendría que estar memorizado, Ujú. ya tendría que Ok. estar dominado. O sea, claro, entre nosotros los pianistas es común que si se nos va una parte podamos retomar de algún otro lado. Ujú. A lo mejor si ya el alumno ya puede hacer ese tipo de cosas mm, y a lo mejor ya tiene una fecha de concierto de recital, en ese momento se podrían hacer simulacros o se podrían hacer presentaciones con otras personas, ¿no? A lo mejor no músicos. O sea, Ok.
Que fíjate que ahí, ahí entra un poquito lo que decían hace rato de la preparación también que tiene que tener el profesor para sobrellevar estas situaciones, ¿no? Porque, bueno, yo creo que Claro. ustedes saben, en la facultad es mucho problema que los maestros como tienen que cumplir y así te traen así bajo presión y aunque no tengas la obra quieren que la toques y la terminas tocando toda mal y se enojan los profesores porque tocaste feo. No sé, bueno, no todos, pero sí algunos son así y Ujú. creo que entonces sí sería necesario, como decía Ramón, Claro. ¿no? Que tengan como también esta preparación para conocer a su alumno y que sepan cómo irlo llevando para que pueda resolver de la mejor forma, ¿no? Sí, a lo mejor sí hay a lo mejor un déficit. Lo que también, y también por eso teorizaba sobre esto al principio, digo, a lo Ujú. mejor estoy mal, pero creo que muchos de nuestros profesores en la facultad sí empezaron a hacer estas cosas desde edades muy tempranas, Ujú. o por lo menos el Ujú. grueso de ellos me parece que lo empezaron a hacer desde edades muy tempranas y ya están bastante aclimatados a hacerlo desde pequeños. Y llega alguien en la adolescencia o terminando la adolescencia y empieza a experimentar este tipo de problemas, se les hace a lo mejor raro, ¿no? Sí, ¿por qué te Ah, pasa? claro. Por Es lo mismo probable que que a lo no. mejor les falte empatizar un poquito en ese sentido. Ya, Ajá. claro. Ah, ok. Sí, No sí. podría asegurarlo, ¿no? Es Sí, mera sí, sí, hipótesis mía, pero puede ser. sí, No, tiene bueno, sentido. pues Ok. sí, pues sí tienen mucho sentido y sobre Ujú. todo considerando que pues también se ha hablado mucho que pues esta es una de las generaciones que particular les dicen las generaciones de la ansiedad, ¿no? Sí, O sea, mucho por también lo que a lo que estamos acostumbrados a este nuevo modus vivendi, ¿no? Y de la globalización y de las redes y de los medios y del internet y de mil cosas que en su momento, pues para generaciones anteriores, pues no tuvieron ese tipo de conflicto, ¿no? O no, no en esa forma. claro. No lo había pensado así, pero es probable que sí. Una generación anterior a nosotros todavía era muy meritócrata, por decirlo de alguna forma. Es decir, estaban acostumbrados al mérito. Claro. Y si ganaban el primer lugar, pues órale, fue tu primer lugar. Quedaste en segundo, sí, este es tu segundo. ¿Y qué me faltó para el primero? Pero nuestra generación ya era un poquito más de... lo importante es participar. Sí, Ah, Y sí, a sí, sí. veces no estoy seguro si eso sea el enfoque totalmente correcto. No, no, lo importante no es participar, lo importante sí es ganar, ¿no? ajá, Y si no ganaste, ¿qué te faltó para llegar, ajá. ¿no? Sí, sí. Y las que vienen ahora están todavía más frágiles, ¿no? Las que dicen de cristal. Sí, sí. Entonces, a lo Sí, mejor puede que sí definitivamente. haya un factor Sí. generacional, ¿no? No, tampoco Ujú. podría asegurarlo, pero es Puede probable. ser. Sí, pero no deja de ser un factor a Ujú. considerar, ¿no? Sí, A Ujú. tomar en sí, cuenta. sí, sí. Y creo que sobre todo igual este planteamiento que hacía Ramón de la pregunta, justo yo creo que muchos tenemos en común, o sea, dado que es algo que no se tiene en generaciones anteriores de muchos maestros por las razones que exponemos, o sea, ahora nosotros bajo nuestro contexto, nuestra generación, nuestro todo, cómo abordar a esos alumnos de esta nueva generación, ¿no? ¿En qué medida o en qué formas irlos exponiendo? Por ejemplo, a mí también me resaltó mucho la experiencia de un alumno que tengo, por ejemplo, que tiene Asperger. Y Ujú, pues mi pendiente siempre ha sido eso, porque obviamente también sus condiciones son diferentes, ¿no? Su manejo ujú. de cómo percibe el mundo y cómo empata y cómo reacciona, pues es muy particular, ¿no? Y justo, por ejemplo, a mí, claro, esa pregunta yo la he tenido siempre, ¿no? Cuando le he dado clases, ¿no? O sea, ¿qué tanto exponerlo, qué tanto no, o sea, dadas sus condiciones, ¿no? Claro. Quizá ahí en casos en específico que el alumno te haya confiado el padecimiento y que inclusive a lo mejor el alumno está en tratamiento, no sé, inclusive hasta se podría hacer una cooperación terapeuta-maestro, ¿no? Mm, Claro. claro. Podría pasar. No es, o sea, a lo mejor es medio descabellado, a lo mejor los papás no lo, se les hace raro al principio, pero sí, de verdad es una actividad que cobra relevancia en la vida de la persona. Sí, Se podría empatar. claro. Ok. Yo. Ujú. Sí, Alex. Oye, Richard, y bueno, pues tú estudiaste psicología y todo esto, y tú que tenías, digamos que conocimiento de todo esto que estamos hablando,
¿padeciste de lo mismo que todos los demás pianistas? ¿O sí Hasta la supiste? fecha. Sí, sí, sí. Sí, Porque claro. yo desde que te conozco te he visto así súper tranquilo y calmado. Y va a haber un Me veo, recital pero y estoy así. muriendo por dentro. Ah, ok, ok. Ok, No, ok. yo sí tuve oportunidad de hacerlo un poquito, esto, cuestión de las aproximaciones sucesivas, Ujú, Mm, hacerlo acompañado de terapia. Pero no solo era esa, eran otras técnicas, pero lo que te puedo decir es que ujú, es algo que tiene que ser continuo. ujú, Yo ya más o menos había leído cómo estaba este asunto. sí. Ya había leído un par de libros que si quieren les puedo recomendar, les puedo pasar la bibliografía, igual lo quieren poner en descripción del video, no sé. Sí, sí, por sí, favor. estaría muy bien. Y ya llegué un poquito con una terapeuta que sabía que también era cognitivo-conductual, Mm, Ok. porque pertenece a la misma corriente que yo. Y le mm, planteé la situación, pero yo llegué con ella con un repertorio memorizado y más o menos al 95% resuelto el repertorio, para Ok. decirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mi lista de estímulos y tengo tantas fechas de prácticas de concierto y hasta el final tengo una audición departamental que me causa cierta ansiedad. Vamos a aventarnos este proceso y pues me dijo, sí. Yo puedo decir que en ese proceso sí mejoré bastante. Ujú. Lo que sí me ha llegado a pasar es que terminando ese proceso dejo de tocar en público y me vuelve a entrar la ansiedad de nuevo. mm, Por ejemplo, la última vez que toqué en público grande, fue por ahí de principios de febrero. Toqué como bueno, toqué bastantes repertorios frente a varias personas. Pasó todo esto de la pandemia, dejé de tocar en público y hace como un mes hice un Windows Live, no, un Facebook Live, perdón, Ok. tocando parte de ese repertorio que ujú. había tocado en público. Y de nuevo me empezó la ansiedad, ¿no? Tenía taquicardias, tuve problemas de memoria, más o menos los ¿Durante el pude concierto? resolver. ¿Durante el No, concierto? durante Así. live, ajá, durante live de Ah, Facebook. ok. Ajá. Entonces, Sí. o sea, dejé un lapso de 5 meses sin hacer estas cosas Ok. y se desacostumbra uno. Pero O- sí hay que hacerlo continuamente. Oye, Richard, y bueno, me da mucha curiosidad. Los factores que hacen que nos dé miedo, o sea, psicológicamente, son diferentes para cada persona, porque hace rato mencionabas como que diferentes niveles, ¿no? De estrés, y tú pusiste hasta abajo, por ejemplo, tocar para amigos o familia. Y yo me estreso mucho más y me da más miedo tocar enfrente de familia y amigos que enfrente de un maestro o de personas que no me conozcan, por ejemplo, ¿no? Sí, esos niveles que te puse yo son los que yo considero para mí, Ah, ok, ¿no? Y también ok. los leí en un libro y son parecidos. Ya, Pero en tu Ok. caso puedes ordenarlos de otra forma. O ok, sea, ok. o sea, es una cosa personal. Tú tienes que identificar todas esas situaciones Ujú. que te causen conflicto. ¿Sabes cuál es el origen de esto? Aquí Ajá. sí tiene que ver con el tratamiento de las fobias. Por ejemplo, una persona tiene fobia a las arañas. Ajá. Entonces, si Oh, ve una araña, brinca, ¿no? O se sale del cuarto. ok. Pero a lo mejor una aproximación sucesiva con una persona que tiene una fobia de estas sería a lo mejor hablarle de arañas. Ok. Lo siguiente sería a lo mejor mostrarle un dibujo. Una Y lo foto. siguiente sería una foto. Ajá. Y lo siguiente sería a lo mejor una araña, pero que esté dentro de un cúbito de cristal, que Ok. no haya contacto. Y ya hasta el último extremo te consigues un amigo que tenga una tarántula de esas que no pican y el reto máximo sería que te caminen el brazo, ¿no? No sé, Ok. pero va por orden sucesivo. Así es como se trabajan las fobias. Obviamente no es de un Ok. día para otro, se hace en meses, ¿no? Ya. Ok. A mí, bueno, quisiera plantear este tema creo que uno de los mayores factores de miedo, aquí en el arte, en la música, en el piano, pues es el miedo a ser juzgado, ¿no? El miedo a la Ujú. opinión pública, a la opinión especializada, ¿no? Me gustaría que habláramos un poquito de eso, Richard, o sea, ¿cómo percibes o cómo ves la cuestión del juicio, la labor del juicio y del sentirse juzgados, ¿no? En el arte. Ok, un escalón antes de ese. Mencionabas que uno de los factores es ese, sí, pero también puede ser multifactorial.
Porque, claro. Nosotros los psicólogos le llamamos etiología, es decir, cuál es el origen de la enfermedad. Una cosa sí pudiera ser el miedo al juicio, pero también podría haber sido una mala experiencia. A lo mejor una persona siempre tocó tranquilo y en algún concierto, en algún lugar en especial, tuvo una mala experiencia o una persona importante para él hizo un juicio cruel. Ajá. Y eso también puede ser algo que se tome como origen del asunto. Ya. Ahora, en relación a lo otro, a la parte del juicio o al perfeccionismo de alguna forma o el miedo a ser juzgado, a lo mejor eso sí ya es como gajes del oficio del artista, ¿no? O sea, alguien que pretenda ser artista tendría que encontrar la forma de acostumbrarse a ser juzgado. Claro, sí. Claro, o sea, se va a tener que acostumbrar a recibir comentarios desde buena onda hasta comentarios crueles. Y poder distinguir la parte cruel. Este adjetivo fue cruel. Sí, me voy a deshacer de ese adjetivo y ¿qué podría sacar de ese comentario que a lo mejor sí me sirva? Claro. O sea, tratar de extraer la parte que sí sea constructiva, a lo mejor de una crítica inclusive cruel. Yo creo que es una de las habilidades que tienen que desarrollar algunos los artistas en general. Sí, totalmente. Sí duelen, ¿no? Encajan. Sí, claro. Totalmente, porque como bien dices, o sea, es una de las actividades que vienen en el paquete, ¿no? O sea, si estás expuesto constantemente en el escenario, en la pantalla, en estos casos, ¿no? Ahorita de pandemia, pues uno tiene que justo aprender a lidiar porque es parte del oficio, ¿no? Y justo, o sea, digamos que la pregunta mágica que todos nos estarán haciendo los que nos ven es justo eso, cómo lidiar con eso, cómo acostumbrarse, cómo trabajar con eso sin que me afecte, ¿no? Y pues volvemos a lo que les decía al principio, no se quita la emoción, la emoción permanece. A lo mejor disminuye la intensidad de la emoción, pero lo que se logra es lograr tocar con la mejor calidad posible a pesar de la emoción. Sí, exactamente. Entonces más o menos a lo que hay que apuntarle, ¿no? Es muy difícil lograr eso. Sí, bastante. Hay también un par de enfoques más que a lo mejor me gustaría mencionarle. Ajá. Sí. Hay uno que es que sí trataría de abordar las inseguridades personales de cada quien. Ya terapia profunda. Vamos, ya como rasgo de la personalidad de alguien uno se considera como una persona insegura. En el sentido de que te cuesta trabajo realizar actividades nuevas o animarte a hacer cosas nuevas, desde hacer amigos, desobedecer un poco a figuras de autoridad, vamos a hacer este tipo de cosas, te cuesta trabajo, te consideras un poco una persona insegura, entonces a lo mejor la terapia profunda sí te ayudaría en el sentido de explorar qué esquemas de personalidad tienes y irlos encaminando, pero eso ya es una terapia que a lo mejor lleva meses o años. Puede funcionar por ahí. Y hay otro enfoque que es también un poquito más radical. No sé realmente qué tanto me ha servido a mí, pero también se los platico. Sí. La terapeuta con la que trabajé me ponía a hacer un ejercicio de relajación antes de dormir. Me lo dejó como tarea. Me dice, hazlo durante varias noches. El ejercicio consistía en tensar partes del cuerpo y relajarlas. Tensarlas, relajarlas. Con el objetivo de que en algún momento, durante 7 días, al 7º día, en lugar de relajar por partes separadas, primero las manos, luego los pies, luego la cabeza, uno tensara todo el cuerpo, unos cuantos segundos, lo soltaras y ya te sintieras automáticamente relajado. Esto es como una especie de condicionamiento. Así como el ejercicio de Pavlov de los perros que salivaban. Exactamente así. Uno se acostumbra a tensar el cuerpo y luego relajarlo y sentir relajamiento total del cuerpo. Y después lo puedes llevar eso a cualquier lugar. Es decir, estás caminando por una calle que a lo mejor te causa algún problema de ansiedad porque asaltan, o sabes que asaltan y te sientes muy tenso. Ahí haces
te pones tenso y te relajas el cuerpo y te consigues un relajamiento en automático. Antes Órale. de pasar a escena, sientes que te están temblando las manos, sientes que te late muy fuerte el corazón, o te está crujiendo la panza porque ya te está afectando el aparato digestivo. Entonces haces esto mismo, sueltas el respiro y debieras de relajar. Órale. A mí ese enfoque en particular no me ha servido, pero sé que hay personas que sí. Ok. Sé que para algunas personas sí les puede Podría funcionar. Ese sería el enfoque totalmente conductista. Hay que probarlo. O sea, es crear un condicionamiento que ese condicionamiento tiene que durar varias noches o bastante tiempo, se recomienda antes de dormir, y después tratar de aplicarlo por fuera. Ok. Ya. Súper. Ahora, también hay un peligro con esto, no con esta técnica en específico, pero sí hay personas que llegan a acostumbrarse a rituales. Ujú. Ok. He conocido cantantes que antes de pasar al escenario se echan un caballito de alcohol de su elección. He conocido también otros músicos que se toman bebidas energéticas. Ajá. Y he conocido también otros que se avientan también cargas de expreso, pero lo hacen a modo de ritual. Ajá. Entonces, Ujú. el día que no se pueden tomar Exacto. el alcohol o no se pueden tomar la pastillita de pasiflorina o lo que sea, Ujú. no les va bien, ¿no? Sí, pues Sí. claro, ya Entonces, están condicionados. crear rituales a mí no me parece muy conveniente, pero sé que hay gente que lo hace, ¿no? Ya. No lo recomiendo mucho. Sí, Claro. ahora también, ya como último enfoque que también creo que sería bueno mencionarles, es que Ujú. hay personas que a lo Ujú. mejor ya han intentado todo. Ya intentaron ejercicios de relajación, que ya intentaron un poco aproximaciones sucesivas. Ujú. Que ese no creo, porque ese es muy efectivo. Ya intentaron fabricarse un ambiente de estudio calmo. Ajá. Y aún así, pues cuando pasan al escenario, algo malo sucede. Ok. Ujú. Entonces, para estas personas, no hay que descartar, a lo mejor sí ayuda de tipo farmacológica, pero ayuda con un psiquiatra. Ok. Oh, Tuve oportunidad Sí. de conocer a músicos que sí tuvieron que llegar a ese punto Ok. órale. y sí le recetaron una pastillita, pero hay que tener cuidado y sobre todo con la persona que se trate, de que la meta sea en algún momento Superarlo. realizarlo Ujú. sin ningún fármaco. Claro. Ujú. O sea, la parte farmacológica sí puede funcionar, pero yo lo dejaría como cuando ya se intentó todo lo anterior. Ok. Ok. Súper bien. Ah, Ok. o sea, es bueno también saber o considerar otras opciones, ¿no? No sé en qué medida o en qué de todo esto que planteas, por ejemplo, también entra el psicoanálisis, por ejemplo. El psicoanálisis entraría en lo que les platicaba yo de una terapia profunda. Ok. Ujú. O sea, Ya. cuando ya te vas a aventar el paquete de explorar tus propias inseguridades, Ujú. a lo mejor sí entras a una terapia que tenga que ver con psicoanálisis, pero sí hay otros tipos que no son psicoanálisis que sí abordan la parte de inseguridades, pero Ujú. eso sí hay que tomar en cuenta que son procesos largos. Sí. Sí, Eso claro. sí son terapias que llevan meses o años. Ujú. Digamos, digo, a grosso modo y digamos un tanto vulgar, o sea, ¿cuánto sería lo mínimo que tomaría una terapia? Hay terapias de 12 sesiones si haces todas las tareas que te piden, Ok. 12 pero sesiones. 12 sesiones. Ok. Hay algunas terapias que te proponen 12 sesiones, pero vamos a abordar esta meta. Ujú. Entonces, Ujú. si para esas 12 sesiones no se completó esta meta, pues cambiamos el enfoque o vemos qué hacemos, ¿no? O Mm. inclusive cambias de terapeuta. Ok. Ok. Puede pasar. Ahora, entonces, mi duda, que es muy, muy auténtica en ese sentido, o sea, no sé si pase lo mismo como con la medicina, los médicos o con los fisioterapeutas, que, por ejemplo, ahorita muchos de los que nos ven dicen, ah, pues puedo hacer este método, puedo buscarle, puedo rascarle por ahí, puedo hacer eso. O sea, no sé si en este caso, sobre todo tratándose de la mente, si también uno, o sea, pueda directamente aventarse a hacer algo así,
o como en los casos de la medicina, o sea, de no el automedicarse, vamos, ¿no? Me refiero, o sea, de que no, o sea, sino que además, o sea, que siempre sea con el cuidado y con la guía de un especialista, ¿no? Sí, hay cosas que sí se pueden hacer, lo que les platicé de las aproximaciones sucesivas, quizás se puede hacer de forma personal. Eh, Recomendaría yo hacerlo con un terapeuta, mejor. Ok. Pero cualquier uso de cualquier sustancia sí Ujú. tendría que ser bajo supervisión de algún psiquiatra, Psiquiátrica completamente. psiquiátrica. Sí, y Ya. porque sobre todo es la única persona que te podría Receta. recetar y sobre todo procurar y hablar con esta persona para que una de las metas sea, ok, sí, vamos a intervenir con fármacos, pero una meta es en algún momento dejar el fármaco. Sí, Sí. sí, sí, Entonces, sí, claro. cualquier cosa tiene que ser supervisada con un psiquiatra y la meta sería dejar el fármaco. Ok. Muy bien. Yo creo que todos estamos muy fascinados con todo esto que expones porque además son inquietudes pues muy reales desde nosotros mismos aquí Sí. presentes como pues de todos los que pueden ver este video, ¿no? Una última pregunta, pero ya Claro. quizás ya no tanto a Ricardo, sino más bien a nosotros tres, tanto a Ok. a ti, Marcelo, y pues por supuesto a su servidor. Sí. ¿Cuál ha sido, precisamente haciendo como un poquito este ejercicio, cuál ha sido el momento donde han sentido mayor ansiedad? Así que Uf. dicen, puf, me quiero cortar las venas, casi casi, ¿no? O como dice Ricardo, quiero salir corriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay pianistas internacionales de renombre, históricamente hablando, que sufrían de eso, Horowitz, ¿no? Para empezar, Sí. ¿no? Que incluso cuando Hay quiso videos regresar al de Marta escenario, Argerich todavía Marta que lo Argerich, pasa, ¿no? exactamente. Hasta la fecha, creo. Claudia Rao Ajá, también, ¿no? a Rao también un poquito, ¿no? Glenn Gould es uno, creo que de los más sonados, de los que más se habla, que él de plano dejó el concertismo por un poquito esta parte. Pero entre nosotros tres, sin llegar a ese extremo, o sea, de dejar, dejar de tocar en público nunca más, ¿cuál ha sido la experiencia de mayor ansiedad y de mayor estrés que han tenido? Por ejemplo, a ver, tú, Marcelo. Pues ahí te va, o sea, lo voy a tratar de resumir lo más posible. Mi primera experiencia así fuerte fue mi primer clase magistral que terminé con una colitis nerviosa que tuve que ir a hospital a que me atendieran. Uy. Y mis siguientes dos experiencias igual pues fueron a grandes rasgos en concurso. Una pues al final de un concurso que pues al final me fue bastante bien, pero de todos modos sí me dejó toda la sensación, ¿no? Del nervio, del estrés, de mil cosas. Y la otra sí fue una experiencia igual en concurso, no voy a decir nombres ni de maestros ni de evento ni de nada, por respeto, pero sí, pero no, hombre, terrible, terrible, sí me dejó molido. No sé ustedes, Alex, Ramón. Híjole, yo pues está muy difícil, porque prácticamente desde la primera clase magistral, igual que tú, Marcelo, que fue con una maestra alemana ya muy viejita que llegó a la escuela, que tomé esa clase inclusive antes de entrar al prope, pero desde ahí hasta los primeros años de licenciatura, todas las veces fueron así un martirio, todas las veces sufrí, todas las veces fueron horribles. Hubo una también que ahorita me viene a la mente, que estaba yo tocando y generalmente suena el celular de alguien del público o entra alguien así, pero esa vez empezó a sonar mi celular. El mío era... Sonó Epic Fail. Sí, es que se me olvidó desactivar la alarma y empezó a sonar. Y ahí como me detengo a apagarlo, no, pues seguí con la alarma sonando y todo, pero sí, así para resumir, todo el prope y tantito antes de entrar al prope fue un martirio así horrible. ¿Tú, Ramón? Fíjate, creo que de hecho fue la que me detonó un poquito el padecimiento de colitis nerviosa, igual que tú. Sí. Fue cuando entré a música de cámara con el profesor Armando Merino. Le saqué mucho Ah, jugo, pero digamos el rigor que tiene el maestro, es decir, la sí. manera en cómo te lo explica, es decir, es muy directa, o sea, te ataca Ujú. directamente no por quererte atacar, pero sino sí te dice en dónde estás fallando y te la dice de una tal manera en la cual no puedes disfrazarla, entonces no te queda de otra más que afrontarla. Entonces, de Sí. entrada para mí fue pues un choque bastante fuerte y eso llevó que el día del concierto, del nervio, del estrés, de todo eso que no supe yo canalizar,
pues yo llegué con una colitis tremenda el día del concierto, ¿no? Uy. O sea, no fue después, fue en el concierto. O sea, yo llegué con Uy. un dolor impresionante. O sea, esta mañana fui al doctor, dije, no, comí algo y me cayó mal, ¿no? Una indigestión. Y me dijeron, no, es que tú traes una colitis severa, ¿no? O sea, ya te mandaron Qué fuerte. mi medicamento, lo que tú quieras. Sí. Pero curioso, en contraparte, creo que ha sido de los mejores recitales de música de cámara que he dado. Pero no, la otra fue en un hueso clásico, eso fue reciente. Fue el año pasado, en las fiestas de Sembrina. Ya ves que estaban las presentaciones de fin de año de las escuelas, etcétera. Y me ofrecieron aventarme un paquete de básicamente de pianista acompañante de coro, y pues el repertorio estaba bravo. Y un poquito al quererme aventar, dije, sí puedo, me la aventé, pero no, o sea, literalmente Te pusiste la soga al cuello. sí quedé bastante mal, o sea, he de admitirlo, ha sido de las experiencias. Obviamente, más adelante vi los beneficios, mejoró mi lectura, eso que ni qué, hasta la fecha, pero sí, yo terminé igual que Marcelo, molido, o sea, con un nervio, con un estrés, un dolor de cuerpo, contracturas por todos. Digo, no llegué a una tendinitis, no sé por qué, pero esas han sido como las dos, digamos, fuertes que he tenido, ¿no? Una muy reciente por quererle jugar a más de lo que yo podía en ese momento, y digo, insisto, a veces hay que aventarse. Bueno, por lo mientras, pues ya mañana empezamos nuestra terapia con Richard. Uno cada quien, y les propongo, como ven, muchachos, o sea, ya para dar un cierre englobado, tú desde esta perspectiva, ya considerando todas estas experiencias, factores y todo, ¿qué consejos podrías dar generales, ¿no? Digamos, los 3 consejos más importantes. Yo diría que el primer consejo es tener la parte técnica resuelta al 100%, e inclusive excederse un poco de la parte técnica. Lo segundo que les recomendaría es que identifiquen los síntomas que tienen y vean la forma de poder simularlo, como platicamos hace un momento, y tomar cualquiera de los caminos que mencionamos, de las aproximaciones sucesivas, intentar condicionarse un poco, intentar los ejercicios de relajación, pero sobre todo que sea con mucha continuidad. Y la tercera, que yo creo es de las más importantes, es pues formar el hábito de tocar tranquilo y acostumbrarse también a trabajar la concentración, porque todas estas cosas al final resultan en distracciones. O sea, los latidos fuertes del corazón son distracciones. La temblorina de las manos también es una distracción. Sí. Entonces, si uno está acostumbrado a tocar pese a cualquier distracción, y uno tiene la capacidad de decir, a lo mejor este acorde está más bien emparentado con ira, o este acorde está emparentado con algo dulce, es decir, pensar en la música. Si uno tiene la capacidad de pensar en la música obviando todas las distracciones, puede ayudar también bastante. Claro, súper. Hombre, pues muchachos, pues ahí tienen las llaves, ahí tienen las claves. Sí. ¿Por dónde empezar? Híjole, de verdad estoy muy agradecido contigo, Richard, también por invitarme. No, hombre, pues al contrario, pues también qué gusto tenerte, que nos compartas todo esto, o sea, porque incluso aunque nos conocemos de toda la carrera, de todo tenemos chance de hablar a detalle de estas cosas, ¿no? Y qué mejor compartirlo en este tipo de espacios, ¿no? Sí. Pues ahora sí que cuando quieran. Muy bien, muchas gracias. Pues, esa actitud bueno, a sabiendas, bueno, pues ahí está, muchachos, ya saben, pues comenten, aquí igual contacten a nuestro estimado Richard. Y ya, como ven, les dejo por ahí bibliografía, les iba a enseñar, les paso el dato para que lo pongan en la descripción de los. Sale. Tal cual, claro. Pero esto es del señor que inventó la terapia cognitiva. Perfecto. Y este es de terapia cognitiva, pero aplicada a las artes. Pues, ¿no? Lo que hablábamos precisamente de está súper. ansiedad. Todo lo que les platiqué aquí está detallado.
Los voy a poner en el estudio para que ahí lean mis alumnos. Claro, De claro, cabecera claro. a los que estén esperando. Ajá. Sí, para que no digan que el Ricardo se lo inventó todo. No, no, Sale, pues. Muchachos, pues nuevamente, pues muchas gracias, qué contenido, qué video, nuevamente muchas gracias a todos. Y pues como siempre, Alex, ciérrate el video con broche de oro. Claro que sí. Pues muchas gracias, muchachos. Como siempre digo, sin ustedes no es posible esto. Gracias, Richard, por haber estado aquí con nosotros, por compartirnos todo tu conocimiento, que curiosamente, como dijimos, durante toda la carrera no platicamos de esto. Debimos de, pero bueno, pues ya estuvo esta sesión para eso. Y bueno, pues gracias a todos los que nos vieron también, los que siempre están al pendiente del contenido, del estudio y del consejo pianístico. Les recordamos nuevamente que hacemos una de estas grabaciones, vamos a procurar que semanalmente o si no cada 15 días, de temas diversos acerca de la música y del piano. Recuerden que pueden dejarnos en los comentarios también si quieren que hablemos de algún tema en específico, para que ya saben, aquí estamos todos nosotros pianistas. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos para una próxima sesión del Consejo Pianístico. Hasta la próxima. Nos vemos. Ay.